Grabar aquí. Empecé, empecé a grabar y se cortó. Ok, muy bien. Entonces, damos gracias a Dios, a pesar de tanta situación adversa que nos ha tocado vivir. Les comentaba, creo que esta semana he recibido noticias de como unas 15 personas cercanas o personas que están en nuestro entorno que han dado positivo por el COVID, algunas de ellas pasándola no tan grave, otras sí, amigos que se han recuperado y en lo que va de la pandemia nos ha tocado ver partir quizás algunos hermanos que han sido parte de nuestra historia también y amigos, ¿no? Amigos, un amigo muy cercano mío falleció también por COVID y a veces este tipo de situación que nos va envolviendo, nos va mostrando sufrimiento, dolor por aquí, por allá, nos, nos quiere, digamos, nos quiere abrumar con con tanto eh, con tanto dolor, con tanta situación crítica por aquí y por allá. Y creo que es una situación bastante compleja y muchas veces los informes, las noticias, mm, los análisis que se da no son muy esperanzadores, que digamos. Y esta semana estuve leyendo un artículo en el periódico El Deber que decía que aproximadamente entre 50 y 60 personas van a fallecer por día en esta tercera ola. Y wow, es mucho, ¿no? Es bastante y se nota la desesperación que hay en las personas, sobre todo en aquellos que tienen familiares que dan positivo. Y quizás es normal, porque el ser humano, nosotros, no estamos ajenos a la muerte, ni ajenos a la sombra de la muerte, a la amenaza de la muerte, ya que somos personas mortales, somos seres humanos débiles, frágiles. Y nuestro sistema de autodefensa siempre nos va a llevar a querer protegernos y a querer salvaguardarnos. Y, y cualquiera que diga que es valiente y que no tiene temor en ningún momento, quizás son como Pedro, ¿no? Que en algún momento dijo, Señor, yo jamás te voy a negar, pero llegado el momento, cantó el gallo tres veces y cantó el gallo y ya había negado tres veces al Señor, ¿no? Pero que ese temor no sea un dominio sobre nosotros, sino más bien que nos ayude a voltear la mirada hacia aquel que corresponde, ¿no? Hacia nuestro Señor. Y nosotros como iglesia debemos ser portavoces de esa esperanza, de esa luz, de ese refugio. La semana pasada tuvimos un tiempo de oración muy bonito, muy hermoso, que fue un poco espontáneo, no estuvo planificado al 100% como lo hubiéramos hecho, no estaba dentro de nuestros planes, pero creo que fue necesario y fue justo hacerlo y fue bueno hacerlo. Y sumado a eso, una familia también nos pidió tener un tiempo de oración especial eh, porque un familiar estaba muy delicado, está internado y, y era una familia que quizás antes asistía a la iglesia, que antes ha escuchado el Evangelio. Y bueno, pues vimos el quebrantamiento del corazón, vimos esa sincera mirada nuevamente hacia arriba, mirando al Señor, depositando su fe, su confianza nuevamente en Él. Y creo que son las cosas que el Señor hace, son los propósitos escondidos que a veces están en medio de situaciones tan adversas, tan complejas, tan complicadas, y que nos cuesta a nosotros como seres humanos débiles poder visualizar y comprender a cabalidad lo que el Señor va haciendo, aún en tiempos de zozobra, en tiempos difíciles. Y en esta mañana
quiero compartirles un pasaje. No quiero dar un mensaje tan largo, solamente quiero compartir este pasaje, reflexionar un poco acerca de esto y que el Señor esté hablando en nuestros corazones. Quiero invitarle a que vayamos a nuestra Biblia, al libro de Salmos, Salmos capítulo 62. Salmos capítulo 62 nos dice lo siguiente. eh, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Como pared desplomada y como cerca derribada, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentiras los hijos de varón. Pasándolos a todos igualmente en la balanza, pesándolos, perdón, a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no paguéis en el corazón en ellas. No pongáis, perdón, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que es poder de Dios. Y tuya, oh Señor, es la misericordia que tú pagas a cada uno conforme a su obra. Hermoso pasaje que nos habla de que en Dios podemos encontrar un refugio, de que en Dios podemos encontrar esa, ese descanso para nuestra alma en medio de situaciones complejas y adversas, en situaciones de adversidad. Y vamos a tratar de estudiar este versículo o este pasaje, este capítulo de Salmos, en cuatro partes interesantes que yo he podido resaltar. Al principio, en los versículos 1 y 2 encontramos lo siguiente. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en una situación complicada, muchas veces somos los que empezamos a buscar soluciones, muchas veces humanas, soluciones que quieren eh, buscar una salida ante ante una situación tan compleja? Y en medio de una situación bastante difícil, nosotros a veces empezamos a decir, a decir cosas, a buscar soluciones humanas y decir, Señor, yo por aquí voy porque esto me parece lo más lógico, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y nuestra vida empieza a buscar por aquí, por allá, y a veces en medio de esa necesidad de una búsqueda, de una solución, es que nosotros empezamos a divagar en nuestra vida y no dejamos que el Señor sea quien tome el control, quien tome la situación, quien tome la rienda. El versículo 1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Quizás llega un momento en el cual nuestra vida es quebrantada y como se dice por ahí, toca fondo y no tenemos
otra salida más que mirar hacia arriba, más que mirar al cielo. Y creo que nuestra situación como humanidad, como sociedad, como iglesia hoy en día, estamos ante este mismo callejón sin salida, donde quizás por mucho tiempo se ha estado diciendo, buscando alternativas de hacer actividades por aquí, actividades por allá, hacer una cosa por aquí, hacer otra cosa por allá, buscando entretener al pueblo, buscando entretener la sociedad, buscando entretenimiento más que salvación en nuestro Señor. Pero hoy en día nos encontramos en un callejón sin salida donde realmente lo que parecía antes que, que era posible, ahora parece que humanamente ya no se puede, no hay salida. Y nos encontramos en esta situación en la cual no nos queda otra alternativa más que mirar hacia arriba, mirar al cielo, mirar donde realmente deberíamos mirar desde un principio, ¿no? Y el ser humano, lamentablemente, nosotros somos tan débiles que cuando estamos en medio de la tormenta, recién clamamos y decimos, Señor, sálvanos, porque perecemos. Porque solamente en este tiempo difíciles somos los que miramos hacia la barca donde Jesús está ahí con nosotros. Siempre lo estuvo, pero a veces Jesús está ahí solamente o nuestro Señor está reposando o está esperando que nosotros pongamos nuestra fe en Él. Queremos luchar tratando de sobrellevar la tormenta, agarrando las cuerdas de nuestro barco, como estuvieron los discípulos, aquel relato bíblico que encontramos cuando estaban cruzando al otro lado y empezó a haber una tormenta. En nuestra vida muchas veces tratamos de agarrar las velas, agarrar el timón, agarrar lo que sea que podamos hacer para que el barco no se hunda, para que el barco no se vuelque, porque la tormenta es terrible, porque la tormenta está queriendo acabar con nosotros. Pero la solución siempre está ahí. La solución siempre ha estado ahí con nosotros y es nuestro Señor. Y, y es ese momento en el cual nosotros miramos hacia Él y lo único que nos toca es sentarnos, callar y mirar cómo Él actúa. Quizá nos encontramos como iglesia en ese momento, en este preciso momento en el cual ya nos damos cuenta de que humanamente hay cosas que no podemos hacer. Humanamente no podemos incluso ir y visitar a un enfermo que está en un hospital porque no nos van a permitir ingresar, porque no nos van a permitir hacer muchas cosas que antes quizás hacíamos. Nos encontramos ante una situación en la cual humanamente parece que no podemos hacer, pero creo que es tiempo en el cual nosotros simplemente debemos dejar que el Señor actúe y que Él mueva sus hilos para que nosotros podamos expresar y podamos ser esa luz en medio de muchos. Muchos en este preciso momento necesitan una palabra de aliento, una palabra de decir, el Señor está contigo, déjame orar por ti. Muchos están en este momento en una situación en la cual ya se han dado cuenta, en la cual humanamente no se puede. Y lamentablemente como seres humanos nos toca vivir de esta manera, en la cual solamente cuando tocamos fondo es que nos damos cuenta de que, wow, realmente necesitaba de Dios, necesito de Dios. Y hay muchos que quizás parecían inquebrantables, hoy en día se están quebrantando porque ven a su ser querido quizás postrado en cama o quizás porque ellos mismos están ahí.
Lamentablemente, esta situación es compleja, es dura, durísima para muchos. Y el Señor ha querido que así sea. ¿Por qué? Quizás no lo entendemos, pero sí entendemos algo, que el Señor nos ha puesto en este tiempo para ser portavoces de esa esperanza, de esa voz de aliento, de esa voz que dice, confía en el Señor, ten fe. Sé que no es fácil, sé que no es algo que se puede hacer tranquilamente y sin derramar lágrimas muchas veces, pero creo que nos encontramos en esa situación donde nosotros tenemos que empezar a esperar en el Señor y confiar en Él. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Creo que es tiempo de simplemente hacer un stop en nuestra vida, reflexionar en nosotros mismos como hijos de Dios y ver qué tan de bendición estoy siendo para aquellos que en este momento están sufriendo. Creo que nos toca en este tiempo esperar en el Señor, dejar que Él actúe y también ser ese portavoz que lleve esa voz de esperanza, esa voz de aliento y esa voz de rescate de aquellos que necesitan acercarse nuevamente al Señor y aquellos que no le conocen, busquen el arrepentimiento y busquen poner su confianza solo en Él. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca. Si nosotros hoy día estamos atravesando momentos difíciles, ya nosotros conocemos, no hay predicación nueva, no hay nueva enseñanza que nos permita salir de adelante de esto. Es la misma enseñanza que venimos haciendo desde hace tiempo. Es la misma enseñanza que predicaron los discípulos. Es la misma enseñanza que predicaron los profetas. La misma enseñanza que predicaron aquellos que llevaron el Evangelio a distintos pueblos. Simplemente es que las circunstancias hoy en día nos hacen ver esa esperanza o ver esa palabra, ver ese mensaje como realmente es ese mensaje de salvación, ese mensaje de fe, ese mensaje de esperanza. Quizás ahora suena mucho más fuerte, pero es solamente el Señor quien nos puede dar esa esperanza. Estamos abrumados por la sombra de la muerte. Estamos abrumados porque escuchamos que es real, que la amenaza de muerte para muchos está siendo real hoy en día. Muchos con temor vivimos con ansiedad quizás solamente asomarse a la calle y decir está por ahí, me puede tocar a mí. Y quizás es natural, porque como lo dije al principio, somos seres humanos débiles, porque buscamos nuestra, eh, nuestra supervivencia naturalmente. Porque si alguien ve venir un tren y estás parado en las rieles, yo creo que sería simplemente, si no quieres vivir, te quedas ahí, pero creo que si ponemos de 100 personas, creo que todas van a hacerse a un lado, porque nadie quiere vivir eso. Y ahora nos encontramos así, pero aún así vemos que el Señor nos ha puesto esa esperanza. A pesar de que la muerte sea la que nos esté amenazando. Y lo he venido compartiendo en la epístola de Pedro, lo hemos visto
hemos leído que esa esperanza está en nosotros, porque aún la muerte no nos va a retener. Bendito el Dios y Padre, primera de Pedro, capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Tenemos esta fe, esta esperanza viva en nosotros, de que ni siquiera la muerte nos va a retener, porque es el Señor Jesús quien Él resucitó de entre los muertos, que nos dio esa esperanza que está viva. Y eso es porque Él está vivo. Y es la prueba fidedigna de que aun que nosotros muramos creyendo en el Señor, volveremos a estar de pie un día. Tal cual, tal literal como eso. Nuevamente estaremos delante del Señor cuando Él vuelva. Y esa es nuestra esperanza que debe movernos. Aún en estos tiempos difíciles, es la misma predicación, es la misma enseñanza, es la misma fe. Ahora que se siente y que se ve que es real la amenaza, la predicación no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Es nuestro Señor Jesús quien nos ha prometido vida eterna, quien nos ha prometido esperanza de vida en nuestro Señor. Porque en Él, aunque nuestro cuerpo sea muerto, nosotros seremos vivificados, seremos vivos en Él. No entendemos a cabalidad cómo va a suceder todas estas cosas, todos estos eventos, pero sí sabemos que su promesa es fiel y verdadera. Y es esta misma fe la que nosotros debemos transmitir en estos tiempos que son tan difíciles. ¿Qué puedo decir a alguien que está en una situación tan compleja? Lo que ya sabemos, lo que ya hemos oído. Que el Señor Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados. Y si te arrepientes y le pides a Él, Él va a ser tu Padre y tú serás su Hijo. La predicación es la misma. Arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay novedad en ese sentido, pero quizás sí debemos buscar nosotros como portavoces fortaleza para ser valientes al decir esto. Y que el Señor nos sea quien hable, que esté acallada nuestra alma, que se callen nuestros temores, que se callen nuestros miedos en nosotros y que sea la fe en nuestro Señor quien hable, porque solamente en Él podemos callarnos y en Él podemos encontrar esa palabra de fe, esa palabra de esperanza y transmitirlo a los demás. Son tiempos difíciles,
Son tiempos en los cuales quizás nos encontramos en ese callejón sin salida. Y muchas personas se encuentran así en este preciso momento. Pero creo que es ahí donde el Señor ha puesto en nosotros algo tan importante. Hablaba Pastor Agustín al inicio del Pentecostés, que también se recuerda, ¿no?, ese momento tan crucial en el cual el Señor envió a su Espíritu Santo a su iglesia. Y ahí encerrados, orando en un cuarto, vino el Espíritu Santo y todos salieron como después. Salieron a predicar. No se quedaron ahí encerrados. Salieron y predicaron. Y desde ese entonces, muchos, hasta hoy en día, han creído en el Señor. El versículo 5 nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Nadie puede acusar a nadie ni juzgar a nadie que realmente está atemorizado. Alguien que está con miedo, con situación de desesperanza. Pero no debemos quedarnos ahí. No debemos quedarnos en esa sensación de que tengo miedo, de que en cualquier momento me puede tocar a mí, de que en cualquier momento puede ser mi esposa, puede ser mi hijo, puede ser mi padre. Ese temor lo sentimos todos, pero no debe quedarse ahí. Más al contrario, debemos llevar eso a los pies del Señor y decirle: Señor, descanso en ti. Porque esa ansiedad, esa ansiedad nos puede llevar al pecado de la falta de fe, ¿no? De la falta de confianza, de la falta de creer en lo que el Señor nos ha dicho. Alma mía, en Dios solamente reposa. Y este salmo, lo interesante en la redacción es que no está predicando a un pueblo, no está predicando a otras personas, sino que se está predicando a sí mismo, similar al tono en que tiene el Salmo 42. Alma mía, se dice a sí mismo el salmista, en Dios solamente reposa. A ver, Basilio, cálmate. Basilio, deja de pensar así y recuerda que en Dios solamente está tu reposo. Te sientes desesperado, te sientes con tristeza, te sientes con ansiedad, pues este es un ejemplo de cómo nosotros debemos hablarnos a nosotros mismos y a nuestra alma y decir: basta ya, cálmate. Si es necesario, darnos una cachetada y hacernos reaccionar de esa desesperación y decirte: a ver, cálmate, Basilio, porque en Dios solamente está tu esperanza. En Él está tu fe. Él es tu roca. Él es tu salvación. Solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No voy a caer. No voy a resbalar. No dejes que el temor te domine, de que la ansiedad nos domine, porque en Él está nuestra fe, en Él está nuestra esperanza. Y la predicación sigue siendo la misma para los demás, como también para mí, como también para cada uno de nosotros. Él es nuestra fe. Él es mi esperanza. Ten la valentía de decir esto: en ti reposa mi alma. En Dios está mi salvación y mi gloria, dice el versículo 7. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio.
Esperad en todo tiempo, oh pueblos, derramad de él, delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cantamos esta alabanza en algún momento de nuestra vida, dulce refugio, ¿no? Dulce refugio. En la tormenta es la canción que cantamos. Y es quizás este momento en el cual nosotros nos encontramos, como si estuviésemos en esa barca con nuestro Señor. Hay una tormenta alrededor, hay una tormenta que se está desatando terrible y que es real y que está trayendo mucho llanto, desesperación a mucha familia. Nosotros estamos en la barca con el Señor Jesús. No estamos en el agua nadando desesperado. Estamos dentro de la barca y a pesar de eso, la barca se mueve. La barca está yéndose de un lado para el otro. Está siendo soplada de aquí para allá. Quizás las velas se están rasgando. Quizás las cuerdas se están enredando entre todos. Hay desesperación en la tribulación porque parece que nos hundimos. Pero el Señor está ahí, quizás en silencio, pero está ahí. Y ese clamor que tuvieron los discípulos, ¿no? Señor, ¿no ves que perecemos? Ese reclamo que quizás resuene en nuestros días. Señor, ¿dónde estás? Señor, actúa. Señor, haz algo. Y quizás la reprimenda que vamos a recibir sea la misma. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está puesta tu esperanza? No es fácil, claro que no, porque a pesar de eso, estamos mojados, estamos con sed, estamos con hambre, estamos con desesperación porque las olas son grandes, pero aún así el Señor está ahí con nosotros. Y aunque parece que no hubiese salida, el Señor va a actuar, no quizás como nosotros esperamos, pero lo va a hacer y va a calmar esas aguas. Va a calmar esas aguas y nosotros podremos llegar al otro lado. De eso estemos seguros. No caigamos en la desesperación, porque ni aun la muerte puede con nosotros, porque el Señor Jesús nos ha mostrado que hay esperanza, y esa esperanza es viva, y esa esperanza está en nuestro Señor. Esperar en Él en todo tiempo. Versículo 8 dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestros corazón, Dios es nuestro refugio. Aquí vemos un reaccionar del salmista. Ya no se está predicando a sí mismo, ya no se está diciendo, a ver, calma, se, confía en el Señor, créele, cree sus promesas. Aquí en el versículo 8 ya encontramos una reacción de aquel que estaba, de aquel salmista que estaba en desesperación, que estaba quizás con esa desesperanza. Ahora dice y predica a los demás, esperad en él en todo tiempo, oh pueblos. Ya no se predica así. Ahora hay una reacción porque ya su esperanza nuevamente está firme, porque ya el Señor ha actuado en su vida, porque ya el Señor ha puesto en su corazón esa fe, esa esperanza en Él, y ahora es tiempo de llevarla a los demás. Esperarle en Él en todo tiempo, oh pueblos.
Cuando nuestro corazón está firme en el Señor, irremediablemente va a terminar derramándose en los demás. Va a terminar irradiando esa misma fe y esa esperanza en los demás. Y ese es lo que necesitamos hoy día. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Esta es la predicación que necesitamos hoy, porque hay muchos que están con esta misma hambre, con este mismo conflicto, con esta misma incertidumbre, con esta misma hambre y sed de una palabra de aliento. Ya no es momento solamente de congraciarnos simplemente con palabras complacientes. Es tiempo de confrontar y decir, derrama delante de nuestro Señor el corazón. Derrama tu corazón en Él. Él es el refugio que necesitas en este tiempo, en este momento. No yo, no la iglesia en el sentido físico, sino es Dios mismo, es nuestro Señor. Él es el refugio. Mírale a Él, clámale a Él, acércate a Él. Esa es la predicación que hoy necesitamos hacer. Que los demás puedan voltear su mirada al Señor, acercarse a Él. Versículo 12 dice, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas conforme a cada uno, conforme a su obra. De Él es su misericordia. De Él es quien tiene la última palabra. Él es quien tiene la última palabra. Él es quien realmente va a mostrar su fe, va a mostrar su misericordia ante aquellos que se acerquen a Él. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos abrumadores y seguro quizás todos estamos sintiendo o viendo o percibiendo o viviendo esa misma situación en el cual muchos cercanos nuestros están pasando situaciones muy complejas. Y creo que es el tiempo de tomar esta palabra y compartirla. Ya no es tiempo de, Señor, dame una oportunidad para predicar tu evangelio. Esta es la oportunidad de predicar el evangelio. Ya está aquí la oportunidad. Está aquí, está a tu alrededor. Predica el evangelio. Predica esta palabra de esperanza que el Señor nos ha dejado. No dudemos, no tengamos temor, tengamos valentía de decir lo que el Señor ya nos ha dicho a nosotros, de lo que quizás ya nosotros hemos vivido. Y si tienes temor, como el salmista, eh, tienes que decirte a ti mismo, aquí está, basta, el Señor es tu refugio, no tengas miedo. Salmo 42, vemos un salmo muy interesante. Hay un libro muy hermoso de Martin Lloyd-Jones acerca solo de este salmo. Y me encanta porque aquí el salmista hace una especie de reclamo al inicio. Y al final, el versículo 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y se confronta a sí mismo y se reclama a sí mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es un reclamo, una pregunta que se hace varias veces dentro de este salmo, ¿no? Más arriba lo podemos ver igual. Versículo 9, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré enlutado por la presión del enemigo? Más arriba igual lo encontramos. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es tiempo de llevar el mensaje. ¿Quieres una oportunidad de predicar el evangelio? Es esta. Estoy seguro que todos tenemos alrededor nuestro alguien que necesita esta palabra, alguien que necesita que se le diga, el Señor Jesús murió por ti, el Señor Jesús resucitó de entre los muertos y es la esperanza de que aún los que mueran creyendo en el Señor van a tener vida eterna. Amados hermanos, que Dios sea nuestro refugio, que el Señor sea nuestra roca, nuestra fortaleza. No es fácil, seguro, pero en esos momentos en los cuales nuestra alma, nuestro ser se quebrante y quiera, quiera ahondarse en el temor, en el miedo, en ese momento dite a ti mismo, alma mía, en Dios solamente reposa. Por tu nombre, Robert, en Dios solamente reposa. Teresa, solamente en Dios reposa. Basilio, solamente en Él pon tu reposo. Basta, no tengas miedo. Busquemos en Él ese sostén, esa fortaleza. Y de esa manera podemos también predicar a los demás y decirle, pueblos, hermanos, compañeros, colegas, amigos, espera en Él, confía en Él, derrámate delante de Él, acércate a Él. Este es el tiempo en el cual Dios nos ha puesto y nos ha permitido que nosotros tengamos esta oportunidad de predicar el Evangelio como quizás no ha habido en mucho tiempo en la historia de la humanidad. Ha habido guerras, hambre, seguramente en esos lugares, en esos territorios, muchos también predicaron el Evangelio, pero hoy en día la magnitud de esto es mundial. Estamos en todos lados con la misma desesperanza. Que no se quede en eso, sino más bien pongamos la vista al cielo. Que aquellos que no tienen esperanza puedan ver en Dios una esperanza. Amén. Oremos.